Estamos con el doctor Rodrigo Llano Izaza, veedor del Partido Liberal Colombiano, historiador reconocido. Y ahora que hablamos de historiador, hablemos del Alacrán Posada. El Alacrán Posada era un personaje maravilloso, cartagenero, un hombre al que el trago desafortunadamente lo acabó en la vida. Lo desperdició. Lo desperdició por completo. Como a más de uno, ¿no? Como a más de uno, para Muy, que no muy, hablemos. muy cercano a nuestro Sí, corazón. señor, muy Sí. cercano a mis afectos. Sí, pero totalmente cercano a tus afectos. Pero era un hombre de una chispa genial. Todo lo hacía en verso, en trova. Y era un fenómeno para burlarse de todo el mundo. No, pues tenía que ser un genio. Tenía un socio que era el Alacrán Gutiérrez de Posada, Gutiérrez de Piñeres, perdón, que lo acompañó siempre en sus aventuras editoriales y fueron grandes defensores de José María Melo. Ellos publicaron un periódico que se llamaba El 7 de marzo, día del golpe que dio Melo, sí. y que no estuvo en Bogotá Melo sino hasta mediados de diciembre, cuando las tropas de la oligarquía gólgota liberal y los conservadores que se habían reunido en Ibagué y habían nombrado a Ibagué como capital de la República, se juntaron y por una parte entraron José Hilario López, Obando, por el norte entró Mosquera, Mascachochas, Canal entró por el norte también. Es decir, sitiaron a Bogotá y se la tomaron porque tenían unas fuerzas muy superiores en todo, logísticamente, en hombres y en armas. Y acabaron con el periodo de la dictadura de Melo. Y hay una cosa que hay que tener en cuenta, William. El pueblo en Colombia no ha gobernado sino los 10 días que estuvo José María Carbonell después del 20 de julio de 1810 dominando las calles con el cuerpo de pateadores y los 8 meses que estuvo José María Melo en el poder. Todo el resto del tiempo lo ha manejado a Colombia la clase dirigente liberal conservadora que, pues, para bien o para mal son los que han hecho este país, pero el pueblo no ha tenido el poder sino en esos 2 momentos claves de la historia colombiana. Hablando de José María Melo, su señoría fue a México por la tumba. A ver, yo fui a México tras de la tumba de Melo, pero no logré, estaban en ese momento en un momento muy complicado del servicio del orden público, sí. En el estado de Chiapas. Y entonces le pedí a Mauricio López, sí, que era un dirigente del PRI, que me contactara con el gobernador de Chiapas para buscar el cadáver de Melo, porque Melo es el único presidente de Colombia cuyos restos no están en Colombia. Pero en México lo consideran un héroe propio y dicen que si lo encuentran, no lo devuelven, por ninguna circunstancia, que para ellos es un héroe mexicano. Entonces destaparon la tumba, yo hablé con el gobernador de Chiapas, le pedí el favor de que me mirara la tumba de Melo, los restos que allí había, destaparon la tumba y no hay nada. Entonces ellos, el monumento estaba muy feo, viejo, abandonado, y el gobernador le hizo un gran monumento a Melo, nuevo, pero restos ahí no hay. De manera que los restos de Melo se perdieron por siempre y ya es probable que jamás se sepa
dónde quedaron los restos de Melo, porque ahí, en el estado de Chiapas, en la nación mexicana, en ese mausoleo que le tienen ahí, no hay restos, porque eso lo hizo destapar el gobernador de Chiapas y no encontraron nada. Lamentable, se perdieron los restos de Melo. Ahora, Como los restos de Antonio Nariño, que esta es la hora en que no sabemos dónde diablos están, como los restos de Cristóbal Colón, no sabemos dónde están, como los restos de José Padilla, no sabemos dónde están. La Academia Colombiana de Historia está haciendo una propuesta para que pues, se utilicen todas las tecnologías de ADN para identificar los restos de José Padilla, que algunos le ponen el Prudencio. Ese tipo no se llamó Prudencio nunca, se llamaba José Padilla. Y no era almirante, era general de división, porque en ese tiempo el único que era almirante era el de Curazao, se me olvidó cómo se llama, y este era un general de división, y los restos no sabemos dónde están. hablando de anecdotarios, por ahí leí una anécdota de Marco Fidel Suárez. Sí, hoy, a ver, a mí yo tengo un anecdotario político y hace 3 meses empecé a enviar todos los días a un grupo de gente que yo le envío los correos donde hay, en los colectivos que hay 1.900 personas. Y mandé una anécdota que me contó el exministro Alberto Santofimio Botero sobre Marco Fidel Suárez. Me dice Santofimio que en el Tolima tenían un gobernador de apellido Vélez, que tenía muchos enemigos y todo el mundo le estaba pidiendo la renuncia. Y el tipo, a pesar de que estaba desesperado con la cantidad de enemigos, le mandó un telegrama a quien era su jefe inmediato, que era el presidente Marco Fidel Suárez, donde le decía: sin amigos, pero no renuncio. Y Suárez cogió el telégrafo de una vez y le envió un telegrama: gobernador Vélez Ibagué, yo también, yo tampoco. Buenísimo. Muy inteligente la respuesta de Marco Fidel Suárez, muy elocuente, y pues no renunció, pero lo obligaron a renunciar. Bueno. Hablando de los afrodescendientes, o cómo es la vaina, es que aquí... A ver, es que ahí ahora lo que hablamos contigo, William, es que había un presidente con ancestro indígena y un presidente con ancestro afrodescendiente. Eso no es cierto. En Colombia no hay presidentes con ancestro afrodescendiente, desafortunadamente. Hubiera habido personajes de la talla de Diego Luis Córdoba, o, en fin. El hecho cierto es que el primer presidente que tuvimos de ascendencia indígena fue José María Melo, cuya familia se encuentra en México, entre otras cosas. Algunos vivieron en Honda, pero la mayoría se fueron para México. Y el otro que dicen que es afrodescendiente es el presidente Nieto de Cartagena. Él no es de Cartagena, él es realmente nacido en una población del Atlántico. Es el único presidente del Atlántico que ha habido en nuestra historia. Él era hijo de un español y de una indígena guayú. Pero un periodista en Miami le dio porque era afrodescendiente y se lo metió por los ojos a Juan Manuel Santos y lo hizo colgar en Palacio como si fuera el único presidente de sangre afrodescendiente. Eso no es cierto, porque es que no sale el afrodescendiente por ningún lado, ni por el español ni por la indígena guayú. De manera que los dos presidentes que hemos tenido de ascendencia indígena son Melo y Nieto. Bueno, hay otra anécdota que publicó esta semana, su señoría. ¿Cuál? Que tiene que ver con Osuna. No, esa la voy a publicar mañana, no me adelante. No, porque es que
como este programa lo siguen viendo, A ver, la de mañana es con el exministro Alberto Santofimio Botero, que alquiló una casa en la carrera séptima con calle 59. ¿sí? Allí, La Casa Liberal, no señor, Casa Liberal no era. Eso fue un prostíbulo mucho tiempo. prostíbulo liberal. No señor, tampoco liberal. No tiene nada que ver con el Partido Liberal. Ay, 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 ay. Y esa casa que fue un prostíbulo la alquiló Santofimio para su campaña política. Entonces Osuna, en esas caricaturas que sacaba en El Espectador de domingo a domingo, sacó una caricatura con Santofimio con un plumero sacudiendo los muebles y Osuna le pone abajo una leyenda: mucho polvo, doctor Santofimio. Buenísimo eso, Pues muy ingenioso, total. porque hoy desafortunadamente los buenos caricaturistas, esos que con una caricatura hacen todo un editorial, no son Total, muchos. así es. Ay, juegan con palabras y dicen cosas, pero cosas ingeniosas que sean un verdadero editorial, como hacía Peter Aldor en su tiempo, o como hacía Chapetti, o como hacía Matador en el tiempo. No, eso no ha vuelto a ocurrir en la prensa nacional, desafortunadamente. Hablemos de los festivales. A ver, hay dos festivales en camino. Sí, Uno es el Festival de Historia Naval, que se va a hacer en el Museo Naval de Cartagena el 6 y 7 de julio. Yo por aquí lo tengo, el 6 y 7 de julio, correcto. Va a ser, tiene un temario muy interesante. Yo no manejo la parte interna del Festival Naval, eso lo maneja Gonzalo Zúñiga más que todo, Sí. la teniente, ya no es teniente, ya es mayor, o capitán de navío. Lo que pasa es que yo esos grados no me los sé. Loida Franco, que también está ahí metida, Loida Niño Franco, y hay otra capitán que es la que dirige el Museo Naval, que está también muy metida en eso, y yo creo que ese festival naval del 6 y 7 de julio en Cartagena va a ser muy importante. Y después venimos con el Festival Internacional de Historia, la sexta versión, sexta versión. en Villa de Leyva, en donde ya nosotros nos fuimos un fin de semana a una finca de la Mesa hacia abajo, en Quipile, y ahí nos reunimos a definir la programación del festival. Vamos a tener 20 conferencias. Ya tenemos muchos de los conferencistas, estamos buscando a otros. Tenemos un primer panel para la instalación que va a ser, aquí lo tengo, se va a llamar Historia de las Ideas que Revolucionaron el Mundo, y en ese panel va a haber 4 personajes de maravilla. Uno es Javier Bustamante, que es un catedrático español. El otro es el profesor Moisés Wasserman, la rectora de la Nacional Dolly Montoya y el almirante William Porras. Y el cierre lo vamos a hacer con un tema que se está discutiendo mucho: la leyenda negra sobre España. ¿Fueron tan malos los españoles que llegaron a América o no fueron tan malos? Sí, La leyenda negra se la inventaron los holandeses, pero si usted compara lo que hicieron los españoles después de la conquista, ninguna conquista en el mundo se hace con besitos ni con palmaditas en el hombro. Eso es a cuchillo limpio. uy, sí. Y claro, aquí llegaron, pero también tenemos que tener en cuenta una cosa, William: cómo 100 españoles al mando o 200 españoles al mando de Hernán Cortés Sí, derrotan un imperio como el Imperio Azteca, que tenía 70.000 guerreros, por una sola cosa: porque esos aztecas habían
dominado de una manera tan miserable un montón de tribus, que esas tribus se aliaron a los españoles y derrotaron a los aztecas. Lo mismo pasó con los incas. Aquí, en menor medida, pero también lo hizo Gonzalo Jiménez de Quesada, aliándose con los unos o con los otros para derrotar o al Zipa o al Saque, hasta que se tomó toda la sabana de Bogotá. Pero eso no quita que España creó muchísimas más universidades que lo que pudo haber hecho Inglaterra en Estados Unidos. Cuando Inglaterra crea la primera universidad en Estados Unidos, ya España había fundado 30 universidades en América. ¿Que se llevaron el oro? Claro que se lo llevaron. Sí. Pero estamos en el negocio de la conquista. Hay que ver la otra cara de una serie de progresos y de cosas. Usted va a ver hoy, como turista, los pueblos coloniales y no va para Estados Unidos. Usted se va o para el Brasil y se va a Bahía o a Salvador, y aquí pues hay un montón de pueblos y de poblaciones que son una belleza, incluida Villa de Leyva, que eso no existe en los Estados Unidos. Porque entonces también hay que mirar la otra cara y eso es lo que vamos a hacer en el festival. El cierre es, y vamos a traer una persona de Venezuela que ha estudiado mucho ese tema para que nos muestre la otra cara de lo que es la leyenda negra contra España. A eso lo vamos a medir. Y hay mucho tema. Hay un tema lindo de las estrellas al GPS. Hoy todo el mundo... Pero no a las EPS, no. No, ese es el problema. Ese es el problema de la salud que se está discutiendo en el Congreso y que tantos dolores de cabeza. ¿Usted le va a poner un corcho a eso? ¿O se lo va a quitar? No, porque el corcho ya desapareció. Ah, bueno. Eso es como cuando usted destapa una botella de vino Y vuela. y vuela para los infiernos del corcho. Claro. Y entonces, de la botella, Sí, obviamente. eche, Tan. ¡pa! Y suena. Y suena además. Claro, Eso ocurre con la champaña también. también. Sí. De manera que no le ponga, no lo junte con apellidos de ninguna clase. No, de ninguna manera. Sino que esto se presta para muchas cosas. Su señoría sabe que estamos en un país difícil, en donde la gente se emboba. Supe yo respondo por esto, que la visita del presidente Petro a los Estados Unidos se resumió a un libreto que leía el presidente Biden y se dirigía a él. 12 minutos. Entonces hubo gente allá sentada durante 2 horas y le metieron el cuento al país por los ojos de que había sido un gran acontecimiento. No, fueron 12 minutos, como quien dice, salga. Pues 12 minutos sí es una visita muy breve. Sí. Ciertamente. Sí. Para ser de un presidente a otro, Sí. yo recuerdo... Yo estoy muy bien informado. Muy bien. Yo recuerdo, por ejemplo, cuando Carlos Lleras visitó Estados Unidos, Sí. la visita con el presidente duró 2 horas. Ah, bueno. Y eso era una conversación fluida entre los dos, no libreteado, como dice usted, que si estaba ahí es que leyendo era aquí así. el libreto de ese caballero. Era aquí así, tan, y despachado. Muy complicado. Sí. Eso pues triunfo no es de ninguna naturaleza, pero bueno. Aquí como le presentan a uno las cosas Sí, como no son. con tanta mermelada. Con tanta mermelada. Bueno, doctor, fue para
para nosotros motivo de orgullo y de satisfacción escuchar el anecdotario político de Colombia, escuchar tantas cosas interesantes que usted nos dijo aquí, que nos llenan de orgullo, porque la calidez de sus palabras, el conocimiento vivo de la historia, como lo de Melo, tantas cosas que usted tiene en la cabeza. Lo que pasa es que eso no por viejo, William. No, viejo es un vestido empolvado, no como el de la calle 57 con séptima. 59 con séptima. Ah, 59 con séptima. Lo veo muy bien, William. Sí. Ha perdido mucho peso. Me alegro mucho porque eso le garantiza la salud. Usted pasó por 2 etapas muy duras, Muy duras. pero va saliendo al otro lado. La divina ya está al otro providencia. lado. La divina De manera que providencia. me alegro mucho, William. Y muchísimas gracias por esta invitación. Muy querido, muchas gracias.